Hola, ¿cómo están? Acá ya arrancando el capítulo 10 de Marcos y tomando mate porque hace frío, al menos yo tengo frío. Ay, así entramos en calor también. Qué impresionante todo lo que estamos viendo. Hoy no están las nenas, hoy no me acompañan. Bueno, arrancamos así. Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba. Le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Versículo 3. Jesús les respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo: ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser, así que ya no son dos, sino uno solo. Miren qué claro que lo deja acá el Señor. Siempre en el corazón de Dios estuvo la familia, desde la creación. Por eso es tan importante la familia para el Señor, y es donde más Satanás ataca a la familia, hasta destruirla por completo. Por eso es necesario que en la ecuación siempre sea el esposo, la esposa y el Señor. Dios tiene que estar en esa ecuación. No quiere decir que los problemas no van a venir, pero con el Señor van a poder sobrellevarlo, van a poder dialogar. Cuando aparezca la tentación van a poder ser lo suficientemente astutos o astutas para poder evitarla. Siempre tengan al Señor en cualquier tipo de vínculo, pero mucho más en una familia. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Vuelve a hacer hincapié con respecto a la niñez. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que amarlos porque son, además de ser nuestro futuro, son muy importantes para el Señor. Hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al divorcio, Mateo explica también que salvo que haya adulterio, está, contemplado el divorcio. Hoy en la actualidad hay muchos casos que son muy puntuales. Estamos hablando de violencia de género, por ejemplo, de abusos y un montón de situaciones que son graves. En esos casos, lógicamente, no es recomendable que esté la pareja viviendo bajo un mismo techo. Y es necesario también hacer las denuncias correspondientes. Esto siempre lo aclaro porque muchas veces las personas se basan en lo que dice la Biblia y dicen que el Señor permite de alguna manera que, aunque cualquiera de los cónyuges estén siendo violentados por el otro, tengan que estar juntos. El Señor no es partidario de la violencia. Así que
Hecha esta aclaración, al menos es donde las veces donde yo estuve, ya sea sirviendo, congregando, se entiende de esa manera. Hay que usar también la lógica. El joven rico. Versículo 17. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Versículo 21. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Miren con qué hincapié o con qué detalle hace énfasis Marcos en que lo miró y le habló con amor. Cuando uno tiene posesiones materiales, se sabe muy bien que es un esfuerzo obtenerlo y también puede ser heredado. Uno se aferra a esa estabilidad económica y el Señor conoce eso, el aferrarse, el sentirse seguro. Por eso le habló con amor. Escuchen la respuesta, versículo 22. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Desprenderse de todo para dárselo a otros y seguirlo al Señor. ¡Qué dilema! Por eso tal vez soy muy respetuosa siempre de aquellos que sirven al Señor con un corazón totalmente humilde y no se aferran a lo material y demuestran realmente cómo era el corazón del Señor. A esas personas, ya sean sacerdotes, pastores, los respeto mucho más que a cualquiera. Puntualmente tengo mucha simpatía con los sacerdotes que hacen un trabajo impresionante en las villas. Le dicen los curitas villeros, los respeto muchísimo. Como también a los misioneros evangélicos que son de mi fe, como Misión de Salvación, en este momento vino a mi mente, de Carlos Anacondia. Los respeto mucho, pero mucho. Ese trabajo que hacen es impresionante. No todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Versículo 23. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? Esto lo digo yo, ¿quién? Jesús los miró fijamente y les dijo: Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle: Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: De cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Yo lo tomo de esta manera.
Yo siempre digo que a mí me brotan hijos hasta debajo de las piedras. Parecería un don o una afinidad de que muchos jóvenes se acerquen a mí. Me ha pasado en mi vida en general, desde lo laboral, incluso, buscando ese consejo, esa contención, conociendo mi postura cristiana y que difiero tal vez en muchas de sus decisiones, pero siempre han venido y siempre les he hablado de Dios. Algunos han ido a la iglesia, otros han recibido a Cristo, otros continuaron y otros no. Pero es verdad que uno, cuando empieza a caminar en este sendero de Dios, conoces personas y se te agregan hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, hijas. Con respecto a las casas, te abren sus puertas para que te quedes si estás pasando alguna necesidad, la hospitalidad y la solidaridad. Versículo 31. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Los primeros, perdón, estoy tildada y trabada hoy. Jesús vuelve a anunciar su muerte. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlarán de él, y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Versículo 35. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron: Sí podemos. Entonces Jesús les dijo: A decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir, pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es clarísimo. O sea, si tenemos alguna posición de liderazgo, de autoridad dentro de la iglesia, no nos creamos estrellas del pop celestial. Simplemente entendamos que cuanto más alto cargo tengas, más tenés que servir. Estás en una posición de servicio. Cuando miramos a Jesús, vemos lo que Él hizo, y aparte lo dijo clarísimo: el que quiera destacar es el que más va a tener que servir. Servir a su prójimo, a sus siervos, a sus consiervos. Servir, porque si Jesús no vino a ser servido, esto a veces cuesta, porque voy a contar algo que nada que ver con esto, pero a la vez sí. Hay una película que a mí me impactó hace muchos años, que era El abogado del diablo. Actuaba Keanu Reeves, que hacía del abogado,
y el diablo era Al Pacino. A mí me fascinó esa película porque la verdad muy bien hecha. Y él comentaba en todo momento de que nuestra debilidad era la vanagloria, el orgullo, la soberbia, todas esas cosas que nos alejan de Dios. Y no se olviden que ese tipo de orgullo, de soberbia nos enceguece y no podemos después ver. Más aún cuando nos reunimos o nos rodeamos de personas que nos adulan, nos dan la razón en todo, nos dicen a todo que sí. Cuando uno forma discípulos, esos discípulos escudriñan la palabra y después te pueden confrontar con la misma palabra si vos estás haciendo algo mal, si estás equivocado, si estás cerrando, y está perfecto. Una corrección está bien, pero a veces hay personas que no capacitan, no preparan con la suficiente sabiduría o entendimiento, no me sale en este momento la palabra, a esos consiervos para que no suceda eso. Entonces termina siendo un autoritarismo camuflado, porque si yo no conozco no cuestiono, si yo no leo no cuestiono. No se olviden que por la soberbia, por el orgullo, 1/3 de los ángeles cayó del cielo al abismo. Por eso digo, hay que ser muy cuidadosos, como siempre utilizo esa palabra, porque sí, tenemos que andar con cuidado y ser muy astutos. Por eso hay que rodearse de gente que realmente sea sincera y no tema decirnos las cosas cuando nos equivocamos, siempre fundamentado en lo que dice la Biblia y con amor. Así siempre digo, a mí me tienen que corregir con amor, así como hizo el Señor con el joven rico que le habló con amor. A mí me hablan con amor y lógicamente con la palabra, porque a la palabra de Dios se le obedece. Vieron que unos capítulos atrás decía de los mandamientos que el Señor les decía a los fariseos: ustedes solamente están respetando, esto versión Paula habla hoy, lo que dice la palabra, pero más que nada las costumbres de los hombres. Entonces yo a eso le tengo miedo, prefiero siempre que me hablen con la palabra y no con palabras de hombres, porque nuestras opiniones muchas veces pueden estar manipuladas y podemos dar incluso consejos erróneos que en vez de acercar a la persona a Dios, la aleja. Bartimeo recibe la vista. Versículo 46. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Miren lo que hizo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer eso? Señor, ten misericordia de mí. A los gritos, ese grito que te desgarra el alma, que sale desde las entrañas. Lo hizo detener al Señor. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Versículo 50. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Me da tanta ternura Bartimeo. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Esto también lo vimos en Mateo, y vuelvo a acotar porque Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por vos? Cuando era obvio que el hombre era ciego y que obviamente quería ver. Pero a veces el Señor nos pregunta: ¿qué es lo que realmente querés? Porque a veces pedimos algo o no sabemos lo que queremos. A veces nos acostumbramos tal vez a ser ciegos para no ver y
pasar por esta vida lo mejor posible. Entonces está bueno cuando el Señor te pregunta, ¿qué es lo que querés? Y ahí tenés que buscar en tu interior y realmente, con sinceridad, decir, quiero esto. Recobrar la vista a Bartimeo le podría traer consecuencias. Seguramente al ser ciego podría, deduzco, mendigar para sobrevivir. Recobrar la vista, además de darte la posibilidad de ver, también te da responsabilidad. Tenés que trabajar, tenés que sostenerte, tenés que sostener a tu familia si la tenés. ¿Querés eso? Y así con un montón de ejemplos que ustedes quieran. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Estaba potente el capítulo. Me encantó, para variar. Y bueno, no te olvides de suscribirte, darle like al video, compartilo, deja comentarios, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos estamos viendo en el próximo capítulo, próximo video. Hasta luego. Que Dios te bendiga, te guarde y te fortalezca en todas las áreas. Bendiciones para todos.